Las florecillas de San Francisco. Capítulo 16. De cómo San Francisco recibió el consejo de Santa Clara y del santo Fray Silvestre de predicar para convertir a mucha gente, y de cómo constituyó la tercera orden y predicó a los pájaros y mantuvo quietas a las golondrinas. El humilde siervo de Cristo, San Francisco, poco tiempo después de su conversión, habiendo ya reunido muchos compañeros que entraron en la orden, tuvo grandes pensamientos sobre lo que debía hacer, si debía emplearse solamente en la oración o predicar algunas veces, y sobre esto deseaba conocer la voluntad de Dios. La santa humildad que había en él no dejaba presumir de sí ni en sus oraciones, pensó indagar la divina voluntad por medio de las oraciones de los demás, por lo cual llamó a Fray Maseo y le dijo: «Vete a ver a la hermana Clara y dile de mi parte que con alguna de las demás espirituales compañeras suyas ruegue devotamente al Señor que se digne manifestarme lo que es más conveniente, que yo me dedique a predicar o solamente a orar. Vete después a Fray Silvestre y dile lo mismo». Este Fray Silvestre era quien, viviendo todavía en el mundo, había visto una cruz de oro salir de la boca de San Francisco, tan alta que tocaba al cielo y tan ancha que abrazaba las extremidades del mundo, y era el tal Silvestre, hombre de devoción y santidad tan sublimes, que siempre Dios escuchaba sus ruegos, y lo que pedía se lo concedía, y muchas veces hablaba familiarmente con Dios. Por esto San Francisco le tenía mucha devoción. Fue Fray Maseo y, según el mandato de San Francisco, hizo primero el encargo a Santa Clara y después a Fray Silvestre, el cual, recibido que lo hubo, se puso inmediatamente en oración, llorando obtuvo la divina respuesta, y volvió donde estaba Fray Maseo y le dijo: «Esto dice Dios que digas a Fray Francisco, que Él no le ha llamado solamente a este estado para sí, sino para que alcance el fruto de las almas y sean muchas las que por Él se salven». Obtenida esta respuesta, Fray Maseo volvió a Santa Clara a saber lo que había conseguido de Dios, y Santa Clara le contestó que ella y sus compañeras habían logrado de Dios la misma respuesta que Fray Silvestre. Con esto tornó Fray Maseo a San Francisco, el cual le recibió con grandísima caridad, lavándole los pies y preparándole el desayuno y la comida, y después de comer llamó el santo a Fray Maseo a la selva, y allí se arrodilló delante de él, se quitó el hábito y poniendo los brazos en cruz preguntó: «¿Qué quiere mi Señor Jesucristo que yo haga?». Fray Maseo contestó: «Lo mismo, Fray Silvestre, que Sor Clara, me han dicho que Cristo ha contestado y revelado que su voluntad es que vayas a predicar, porque no te ha elegido para ti solo, sino también para salud de los demás». Cuando San Francisco hubo oído esta contestación, conociendo que esta era la voluntad de Dios, levantóse y dijo con grandísimo fervor: «Vayamos en nombre de Dios». Y tomó por compañeros a Fray Maseo y a Fray Ángel, hombres de santidad, y caminando a impulsos del Espíritu, sin escoger de antemano camino o senda, llegaron a un castillo llamado Carmano, donde San Francisco se puso a predicar, mandando a las golondrinas que cantaban que guardasen silencio en tanto que predicaba. Obedecieron las golondrinas, y él predicó tan fervorosamente que todos los hombres y mujeres de aquel castillo querían seguirle por devoción, desamparando sus hogares, pero San Francisco no quiso, diciéndoles: «No tengáis prisa y no os vayáis, que yo ordenaré lo que debéis hacer para la salud de vuestras almas». Y entonces pensó fundar la orden tercera,
para universal salud de todos, y así, dejándolos muy consolados y bien dispuestos a la penitencia, se partió de allí, yendo de Carmano a Brebaña. Caminando con gran fervor, levantó los ojos y vio algunos árboles al lado del camino, entre cuyo ramaje posaban gran número de avecillas. Maravillóse mucho de esto San Francisco y dijo a sus compañeros: «Espérame en el camino, porque voy a predicar a las avecillas». Y se metió en el campo y comenzó a predicar a las avecillas que se posaron en el suelo. Inmediatamente las que estaban entre el ramaje vinieron hacia él y rodeándole permanecieron quietecillas mientras San Francisco les predicaba. Y terminado que hubo el sermón, tampoco se fueron hasta que San Francisco las bendijo. Y según después refirió Fray Maseo a Fray Jacobo de Masa, yendo San Francisco entre ellas, tocándolas con su manto, ninguna se movía. El contenido de la predicación fue como sigue: «Pájaros, hermanitos míos, vosotros estáis muy obligados a Dios vuestro Criador, y siempre y en todo lugar debéis alabarle, porque os ha dado vestido doblado y triplicado, y libertad para ir a todas partes, y también guardó vuestro linaje en el arca de Noé, a fin de que vuestra especie no pereciese en el mundo. También le estáis obligados por el elemento aire que os ha señalado. Además de esto, no sembráis ni segáis, y Dios os alimenta dando ríos y fuentes para vuestra bebida, montes y valles para vuestro refugio, árboles elevados para hacer vuestros nidos, y sabiendo que no sabéis hilar ni coser, Dios os viste a vosotros y a vuestros hijos, por todo lo cual os ama mucho vuestro Criador, supuesto que os hace tantos beneficios. Por esto guardaos, pajaritos míos, de no caer en el pecado de la ingratitud, sino que alabad siempre a Dios». Habiendo hablado San Francisco de esta suerte, las avecillas que le rodeaban comenzaron a abrir los picos, a bajar los cuellos, a extender las alitas y a inclinar reverentemente las cabezas hacia la tierra, y con acciones y trinos indicaron que el Santo Padre les daba mucho placer, y asimismo San Francisco se alegraba y regocijaba, maravillándose de tanta multitud de pajarillos, de su bellísima variedad y de la atención y familiaridad que le habían prestado, por lo cual alababa por ello devotamente al Divino Criador. Finalmente, concluido que hubo su predicación, San Francisco hizo la señal de la cruz y dio licencia a las avecillas para que se fuesen. Y remontaron el vuelo con deliciosos trinos, y según la cruz que había hecho San Francisco, dividiéronse en 4 bandadas, una hacia levante, otra hacia poniente, la tercera hacia mediodía y la cuarta hacia el septentrión. Y cada bandada cantaba maravillosamente, en lo cual mostrábase que así como San Francisco, portaestandarte de la cruz de Cristo, les había predicado, según la cual se desperdigaron por las 4 partes del mundo, así también la predicación de la cruz de Cristo, renovada por San Francisco, la extenderían él y sus frailes por todo el mundo, los cuales, a semejanza de los pajaritos, no poseyendo nada propio en el mundo, debían confiar su vida a la divina providencia.